Ahora le voy a pasar el micrófono. Hola, yo soy Adela Maxwine y de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Yo quisiera hacer una pregunta para los tres. ¿Qué tantos avances se han dado justamente para el conocimiento de enfermedades neurológicas como el Alzheimer, como el Parkinson, y justamente qué representa para ustedes que se dedican a investigar este tipo de cosas, este premio de la Fundación Príncipe de Asturias? What's the question? What are the advances for Alzheimer's? So we can start with Giacomo Rizzolatti, if you want to. Vamos a empezar con Giacomo Rizzolatti. I have the translation. I think you're translating. Bueno, voy a empezar yo por decir un comentario muy breve. Creo que todos nosotros somos investigadores básicos y nuestro interés es realmente desarmar un poco el sistema nervioso y aportar nuevos datos de cómo se organiza el sistema nervioso y qué tipo de plasticidad y flexibilidad tiene el adulto. Por muchos años se pensó que era simplemente imposible la generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto, por muchas razones, entre ellas los mecanismos para la formación de estas células no existían. No se podía pensar cómo se podía integrar una nueva célula entre circuitos que ya existían y muchos sugerían que era simplemente imposible. El profesor Joseph Allman dio los primeros pasos en los años 60, sugiriendo que había células que se generaban en el cerebro adulto, y esto abre nuevas posibilidades de reemplazo celular, pero son algunos tipos celulares los que se reemplazan, y desafortunadamente en enfermedades neurodegenerativas muchas veces son células que son muy difíciles de reemplazar, que se generan en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario. No sé si el profesor Allman quiere agregar algo. Yes. Mi investigación no tiene interés en la regeneración per se. Somos lo que se llaman investigadores básicos, con interés en cómo se desarrolla el sistema nervioso y la capacidad que tiene para crecer, y quizás cómo se ve afectado por agentes dañinos para el funcionamiento cerebral. En términos fundamentales, lo que hicimos fue, en la década de los 60, utilizamos una nueva técnica que permite el estudio de la proliferación celular. Si uno se corta el dedo, multiplican las células óseas alrededor de la zona de la fractura y se cura la fractura. La cuestión es si esto ocurre en el sistema nervioso. Si se multiplican las células en el adulto joven o en el cerebro adulto. El dogma que lo creó el gran neurobiólogo español Ramón y Cajal era que las neuronas no se multiplican en el sistema nervioso central después del nacimiento. La neurogénesis, que se denomina, es un fenómeno de la fase embriónica de la vida. Ramón y Cajal llegó a la conclusión, dedicó muchos años al estudio y llegó a la conclusión de que no había multiplicación de las células cerebrales o neuronas después del nacimiento. Esto se convirtió en un dogma durante muchos años, que las neuronas no se multiplican después del momento de nacer, y desde luego no en la edad adulta. A primeros de los 60 se dispuso de una nueva técnica para estudiar la multiplicación celular. Si las células van a multiplicarse, antes de hacerlo, tienen que duplicar el material genético, es decir, el ADN. Para producir nuevo ADN hay que captar nuevas sustancias químicas para crearlo. Una se llama tiamidina. Lo que hemos podido hacer es coger la timidina, que es con un marcaje radioactivo, digamos, y si una célula se va a multiplicar, va a captar esta timidina. Eso se llama autorradiografía, se va a encender, digamos. Y vimos que en algunas regiones del cerebro, en el hipocampo, por ejemplo, pequeñas neuronas que se llaman células granulares se multiplican en el adulto. Entonces, básicamente,
Hemos superado este dogma o lo hemos refutado de que las neuronas no son capaces de multiplicarse. Ahora, la pregunta del significado que pueda tener ya es otra cuestión, porque hay que demostrar que no solo se multiplican las células nerviosas en algunas zonas cerebrales, sino que pueden contribuir a la curación o cicatrización del cerebro. Esto es algo que es un proyecto de investigación, pero no estoy implicado en ella. Bien, quizás sepan que yo trabajo en otro campo que mis compañeros. Yo trabajo en el área de la ciencia cognitiva, entonces mi trabajo se centra en otro tipo de neuronas espejo, y tienen unas propiedades especiales. Cuando se percibe un animal, una persona realizando una actividad, y se ve una activación parecida en el cerebro de la persona que lo está viendo, porque el estudio clásico del sistema nervioso es distinto. Entonces, ¿por qué estas neuronas se descargan, digamos, en ambos cerebros? Durante muchos años nos dedicamos a esta pregunta del por qué. Yo creo que hoy por hoy se acepta generalmente de que hay dos maneras que tenemos para comprender a la gente. Una manera es simplemente tener una copia. Cuando tenemos esta copia, desde dentro, digamos, tenemos una comprensión de lo que hace la otra persona, y después tenemos el modo más clásico, que se comprende a la gente porque hay unas inferencias lógicas acerca de su intención o objetivo. Hemos descubierto que la corteza motora, pero también se ha descubierto el mismo mecanismo en otros centros cerebrales, incluso en distintos animales, como en las aves. Entonces, es un mecanismo general que permite un diálogo, digamos, entre individuos, y puede tener implicaciones más importantes para la vida social y también para algunas enfermedades. Buenas tardes, Pablo Álvarez, con la Nueva España. Con respecto al Alzheimer, me parece que una tesis bastante extendida es que, a pesar de los muchos recursos que se han empleado en la investigación, se han conseguido relativamente pocos avances farmacológicos. ¿Es esta observación, les parece razonable, suscribible? Y en el caso de que así sea, ¿cuál es la complejidad concreta del Alzheimer para poder, que impide avanzar en este terreno? El problema respecto a la regeneración, bueno, el problema radica en que no solo el número de neuronas que van a determinar el funcionamiento cerebral, sino las conexiones entre sí tiene que ver, y a diferencia de muchos otros tejidos del cuerpo, las neuronas funcionan de manera colectiva, es decir, interactúan las unas con las otras, crean circuitos complejos. A diferencia de un ordenador que se puede quitar un componente y colocar otro nuevo, el cerebro funciona de otra forma. No se crea a partir de trozos de componentes, sino se va abriendo y desarrollándose. Se hace de acuerdo con una secuencia muy predecible, muy regular. Y el desarrollo de la construcción, digamos, de los circuitos no va a tener lugar si simplemente se introducen nuevas células, por lo que tenemos grandes problemas, aún pudiendo añadir células nerviosas nuevas. ¿Cómo lograr estas conexiones de forma correcta para que se podrían crear circuitos funcionales? Y que yo sepa, no se ha resuelto este problema hasta la fecha. Quizás en algunos casos para lo que necesitamos son células nerviosas, pues sería para curar algunos transmisores. Y algunas de las enfermedades cerebrales son enfermedades de los transmisores. Quizás sea este el primer área de éxito, es decir, añadir neuronas que a lo mejor no producen un transmisor que se llama DOPA, y se introducen nuevas neuronas, y esto a lo mejor va a sustituir estas células enfermas o que no funcionan. Pero crear un nuevo circuito, digamos, es muy difícil, y no estoy nada seguro si se va a resolver alguna vez. La pregunta tiene un doble sentido, me parece, porque parecía sugerir que se han invertido muchísimo en el estudio del Alzheimer, y lo que se ha invertido en el estudio del Alzheimer es una fracción pequeñísima de lo que cuesta la enfermedad socialmente.
Y al decir que no ha habido ningún avance, yo creo que también no es verdad. Ha habido un avance, yo creo, extraordinario en la comprensión del Alzheimer durante los últimos 20 años. No es directamente el campo de ninguno de nosotros, pero entendemos mucho mejor la enfermedad de lo que hace solamente 20 años, y por el costo que implica socialmente, yo pensaría que debía ser justo lo contrario, de una inversión mucho mayor para tratar de entender la enfermedad, tratar de prevenir la muerte de las neuronas que mueren, y además tratar de favorecer o tratar de desarrollar terapias celulares o terapias químicas, farmacológicas, para ameliorar el efecto que tiene la degeneración nerviosa que sucede durante el Alzheimer. Siguiente pregunta, por favor. Sí, soy Jaime Martín de la agencia EFE. Yo quería preguntar unas cuestiones muy básicas a cualquiera de los tres. Y me gustaría saber qué parte del funcionamiento del cerebro se conoce actualmente, si algún día se podrá desentrañar totalmente de la complejidad del funcionamiento del cerebro, y qué podemos hacer nosotros personalmente para evitar que envejezca nuestro cerebro prematuramente. Creo que a lo largo de los últimos 20 años hemos aprendido mucho acerca del cerebro, sobre todo porque tenemos esta nueva técnica como las resonancias PET, etc. Y creo que hay muchos experimentos que muestran que se puede prevenir el envejecimiento en el cerebro. Entonces hay algunos trucos de los que hay que servirse: el ejercicio, tener interés, quizás enamorarse. Pero hay que hacer ejercicios, digamos, con el cerebro, al igual que hacemos con el cuerpo, y esto va a prevenir gran parte del envejecimiento. Si pensamos ahora en el número de ancianos que están muy activos en las ciencias o el deporte, es el deporte, me acuerdo cuando era chico, un deportista o un conductor con 40 años, era imposible pensar que podría hacer algo competitivo, y ahora hay muchos ancianos que trabajan en estas áreas. Hay que ser Siguiente pregunta. En estos tiempos de crisis parece que todo apunta al verbo priorizar. Hay que priorizar unas inversiones sobre otras, unos gastos, unos proyectos. De todo el área de investigación médica o biológica, ¿cuáles creen ustedes que son las áreas a las que habría que dar mayor protagonismo en la inversión? A poder ser, por favor, no me respondan que toda la ciencia es importante. Muchas veces los descubrimientos más asombrosos salen del lugar menos previsto, y a veces los políticos que se dedican a repartir el dinero para la ciencia piensan que ellos pueden predecir dónde va a surgir el siguiente descubrimiento. La respuesta sería apoyar la imaginación, la creatividad, y promover un estímulo de cultura y de investigación en prácticamente todas las áreas, pero prestar especial atención a aquellas gentes que son creativas y que tienen ideas especiales y diferentes. Es muy difícil predecir de dónde van a surgir las sorpresas, entonces es muy difícil planear. Si se pudiera planear la ciencia, iría mucho más rápido. Lo desconocido está un poco fuera de nuestro alcance de planeación. Entonces, mi sugerencia sería hay que apoyar a esa gente que tiene imaginación, que tiene ideas y que tiene la energía y el entusiasmo para hacer experimentos y tratar de probarlas. ¿Puedo añadir algo? Estoy totalmente de acuerdo. Hace 20, 30 años en Italia teníamos unos programas bajo la dirección del gobierno y indicaron la prioridad. Era un fracaso total. Es mucho mejor invertir ese dinero a los inventores que son capaces de inventar cosas. Shall I add something? No. Si quiere añadir algo. This is
Este es un problema muy grande al que nos enfrentamos. Hace 50 años, cuando yo empecé, éramos muy pocos los que trabajábamos. Se disponía de fondos fácilmente. Había bastante poca competición. Hoy por hoy, y también en ese momento la investigación no era muy cara, pero hoy por hoy hay igual 100 veces más neurocientíficos que ya, y la investigación cuesta muchísimo dinero y los gobiernos están afrontando otros problemas además de apoyar la investigación científica. La cuestión es qué tipo de investigación científica vaya a recibir el apoyo. Yo me siento pesimista porque es muy difícil determinar quién hace investigación buena, digamos, o investigación que pueda tener un futuro, o investigación que suena muy bien y 5 años más tarde se descubre que, bueno, realmente no es así o no promete lo que en un principio parecía. Este es un problema muy importante y yo creo que tanto los políticos, los científicos y las sociedades científicas tienen que luchar con este problema. ¿Cómo apoyar la investigación? Mi única esperanza es que haya gente que vayan a hacer caso omiso si reciben apoyo público del gobierno o no. Y si creen verdaderamente en algo y que crean que tengan un futuro, que se dediquen ellos mismos, que lo hagan independientemente de recibir dinero o reconocimiento por su trabajo. ¿Tienen alguna pregunta más? Si no hay ninguna otra pregunta, la siguiente rueda de prensa será con el señor Howard Gardner. Gracias, hasta luego.